Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a ver algunos casos prácticos, vamos a ver algunos conceptos de resolución de problemas e inyección de plástico. Yo soy David Balbuena, técnico de simulación, muchos ya me conocéis, técnico de simulación e inyección de plástico. Un par de cuestiones antes de empezar. Podéis hacer cualquier pregunta ahí en el chat, pero tenéis una parte para preguntas, podéis escribir lo que queréis ahí. Si da tiempo, pues las intentaré contestar. Si no, os contactaremos después y hablaremos de las dudas que tengáis. Por otra parte, al final del webinar habrá una pequeña encuesta, un par de preguntas, sobre todo pues enfocadas a que nos digáis qué temas os gustaría que tratemos, si hay alguna cosa, una inquietud que tengáis o lo que sea. Y bueno, pues esto nos ayuda a hacer contenido más personalizado, más interesante para vosotros. Entonces es interesante que respondáis a esas preguntas al final. Y si os parece empezamos ya con la parte técnica. Va a ser un webinar no muy largo. Vamos a ver algunas cuestiones, sobre todo prácticas. Vale. Bueno, tengo que empezar con la presentación de rigor, ¿no? de la empresa, quiénes somos, análisis y simulación. Bueno, pues empresa con sede en Vitoria, fundada en el 97, partner de Siemens desde hace ya unos cuantos años, y en la parte de plástico llevamos ya también pues más de 10 años en todo el tema de simulación de inyección de plástico. Actualmente somos aproximadamente 140 empleados en España y desde 2019 nos fusionamos con una multinacional holandesa que es ATS, que estaba más centrada en todo el tema de control de producción, ¿no? De datos de producción. A ver si me deja avanzar. Ahí, vale. Muy por encima, lo que hacemos es servicios o tanto servicios o proveer herramientas para todos los pasos o todas las etapas del ciclo de vida de un producto, desde su concepto inicial hasta su industrialización. Entonces, pasaríamos por lo que es la parte de diseño, la validación o incluso el testeo, instrumentación de la herramienta, o sea, de las piezas o del conjunto. De cada uno de estos pasos contamos con software que proveemos, no solo lo que es la venta en sí del software, sino también los servicios asociados a ello, como puede ser formaciones, como puede ser soporte técnico, y también hacemos servicios de consultoría, ¿no? Servicios de ingeniería concretos usando esos softwares. La parte de simulación, que es el departamento al que yo pertenezco y de lo que vamos a hablar, hacemos muchos tipos de simulaciones, desde toda la parte estructural, con cálculos lineales, no lineales, fatiga, térmicos, dinámicos y demás, que esto sería el comportamiento de una pieza en funcionamiento, pero también estaría la parte de el analizar el proceso, ¿no? Analizar la fabricación de la pieza. Aquí es donde entraría todo lo que es Moldex, que es el software que utilizamos para inyección de plástico. Entonces, una vez más, nosotros somos suministradores de Moldex, pero también hacemos todos esos servicios asociados, ¿no? Servicios puntuales al cliente, soporte técnico y formaciones específicas, formaciones tanto genéricas de tecnología y de herramienta y formaciones específicas al cliente personalizadas. Aprovecho para hacer un poco promoción, ¿no? de esto último, y es que el día 14-15 de noviembre, dentro de poco, vamos a hacer aquí en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, en nuestra sede central, un curso de simulación de inyección de plástico con Moldex, un curso de Moldex de iniciación para usuarios nuevos, y son unas
14 horas, 7 horas por día, de 2 días. Y va a ser un curso totalmente genérico, ¿no? Para entender los conceptos de simulación y un poco el uso de la herramienta. Normalmente este tipo de formaciones va asociado también a 30 días de licencia gratuita, 30 días de prueba, para que, bueno, pues lo que aprendes en estos cursos, pues luego lo puedas llevar a casa, practicarlo con piezas concretas, con procesos concretos que tienes con las que trabajas habitualmente, testearlo y es la mejor manera de aprender en el mundo de la simulación, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho ahí para comentároslo por si os interesa, todavía estáis a tiempo de apuntaros. Esta es la web que tenemos de formación, aisformación.com, donde están los cursos, no solo este, sino todos los cursos que ofrecemos en todas las líneas de negocio. O sea, cursos de CAD, de CAM, cursos de PLM, bueno, de todas las líneas. Entonces, si queréis echarle un vistazo de vez en cuando y ver si hay algún curso que os interesa, bueno, ahí se va a ir promocionando y con cualquier duda nos podéis contactar, por supuesto. Entonces vamos a la parte ya más técnica, a ver los 3 casos concretos prácticos de resolución de problemas de inyección mediante la simulación, ¿no? O gracias a la simulación. Vamos a ver un caso práctico en el que se producen unas marcas de estrés, unas marcas tensionales producidas por tensiones residuales durante el proceso, que produce un defecto visual en la pieza. Veremos las acciones que se llevan a cabo para mejorar este defecto. Después veremos otro caso práctico donde hay unas contracciones no uniformes en la pieza, es decir, una zona de la pieza contrae más que otra por una diferencia de temperaturas. Y eso también pues da lugar a desviaciones dimensionales que no son aceptables, que salen fuera de tolerancias, y veremos también qué acciones correctivas se aplicaron. Y por último, un caso de líneas de soldadura pues, de mala calidad, ¿no? Inaceptables en este caso. Vale. Primer caso, el caso de las tensiones, de marcas por tensiones, ¿no? Una pequeña explicación inicial de qué son este tipo de marcas, ¿vale? Pues son defectos que aparecen en la superficie de la pieza que están causadas por tensiones residuales en el plástico. Son tensiones residuales que se producen dentro del, o sea, lo que es el plástico debido a algo incorrecto dentro del proceso. Ahora veremos un poco más detalle. ¿Qué puede producirnos esto? Pues unas marcas visuales, como en el caso práctico que vamos a ver, problemas de birrefringencia para piezas ópticas, ¿no? Que nos puede producir este tipo de errores que vemos aquí arriba, distorsiones dimensionales o incluso fallo estructural en la pieza, ¿no? Grietas o reducción de la resistencia estructural de ciertas zonas. Las fuentes de este tipo de marcas, de este tipo de tensiones, son fundamentalmente 2. Puede estar inducido por el flujo del material, por cómo es el flujo del plástico. En este caso, las cadenas del polímero, las cadenas poliméricas se estiran rápidamente a través de una región con cambio brusco de espesor o de geometría, como tenemos en este caso, ¿no? El material viene aquí por un espesor bastante fino, de repente, bruscamente, pasa a un espesor más grueso y esto hace que se produzca un estiramiento demasiado abrupto de las cadenas poliméricas, produciendo las marcas, las stress marks, ¿no? Si analizamos mediante simulación los distintos resultados, podemos ver que tenemos un cizallamiento excesivo en la zona en la que se produce ese estiramiento. Esto luego puede derivar en los defectos que hemos visto anteriormente, marcas visuales, en grietas o en piezas ópticas, incluso el defecto de birrefringencia, ¿no? También puede ser debido a tema térmico, no solo a tema de flujo, ¿no?
En este caso, cuando tenemos también diferencias de espesores importantes a lo largo de la pieza, lo que nos va a producir es que hay zonas que que van a congelarse antes que otras. Evidentemente, las regiones más gruesas van a tener un menor ratio de congelación, les va a costar más enfriarse y por lo tanto van a contraer más. Esta diferencia de contracciones puede hacer que la pieza no replique bien la superficie, ¿no? Esté cubriendo bien la forma de la superficie y que se produzcan unas tensiones ahí que den lugar a los errores anteriores. Entonces, bueno, esto es un pequeño resumen de algunas de las cosas que podemos cambiar para solucionar este tipo de marcas, tanto mejorar el flujo, cambiar el diseño de la pieza o jugar con los parámetros de proceso como presión de compactación, número de entradas, su posición y demás. Vamos al caso práctico concreto, ya una vez hemos visto esto, donde tenemos esta pieza que, bueno, se aprecia ahí claramente un defecto producido por estas tensiones, un stress mark. ¿Vale? En principio, pues puede que no sepamos por qué se ha producido este error, entonces vamos a la simulación y analizando la simulación tenemos que llegar a la conclusión de qué está pasando, ¿no? Esto es lo que habitualmente se denomina análisis forense, ¿no? Tenemos un defecto en la pieza y hacemos la simulación para detectar qué es lo que ha fallado y qué tenemos que cambiar. Bueno, las dimensiones aquí veis más o menos la pieza, un espesor medio de 2 milímetros, 13 gramos, material ABS y luego las características del mallado de elementos finitos. Entonces, bueno, el llenado, se analiza primero el patrón de llenado, se ve que es bastante uniforme, la pieza llena bastante uniformemente, sin zonas que llenen antes que otras, ni nada especialmente raro. Y si analizamos el llenado en contornos, pues podemos ver que el llenado es bastante uniforme. Este tipo de resultado esto es, vamos a llamar isocontornos. Lo que son es cada línea indica dónde está el flujo, el tiempo o sea, dónde está el frente de flujo en cada instante determinado. Y la distancia entre líneas es siempre la misma. Es decir, lo que nos indica este tipo de resultado es cuando las líneas están muy cerca entre ellas, es que el flujo va más lento, el plástico el llenado se está ralentizando y cuando las líneas son más separadas es que el flujo va más rápido. Esto nos permite ver pues, zonas donde igual se está estancando o tenemos algún problema de llenado. No es el caso, la pieza llena bien, de manera bastante uniforme, así que podemos descartar que haya un problema de un incorrecto flujo del material. Aquí comentamos que no se aprecia un flow hesitation y voy a aprovechar para explicar como curiosidad qué es esto del flow hesitation. Es lo que alguna vez hemos traducido, no sé si correcta o incorrectamente, como duda de flujo, ¿no? Es una traducción bastante literal. Pero básicamente este efecto se ve en esta imagen, ¿no? Imaginad una pieza sencilla con un saliente con un espesor bastante menor. La pieza es de 3 milímetros de espesor, este saliente tiene 1 milímetro de espesor. Llenamos por este punto, por la flechita roja. La pieza va llenando el 30%, el 40% y llega un momento que tiene que llenar esta pestaña de bajo espesor y seguir llenando la pieza gruesa de 3 milímetros. ¿Qué es lo que pasa? Que el flujo tiene mucha más resistencia a avanzar en la dirección de esta pestaña de bajo espesor que en la otra dirección. Entonces se va a llenar antes, va a avanzar antes hacia el resto de la pieza gruesa que en esta pestaña. Al ralentizarse ahí el flujo, lo que pasa es que llega a congelarse y por lo tanto, cuando ya la pieza se llena el resto de la cavidad y tiene que llenar esa zona, el flujo ya se ha congelado y ya no hay manera de llenarlo. Y esto se produce un short shot, una falta de llenado. Por eso el concepto de duda de flujo, ¿no? El flujo, digamos, que tiene esa duda de si ir hacia aquí, y siempre va a ir donde menos resistencia le ofrece. Entonces,
Este tipo de errores, cuando hay espesores bajos, la pieza es bastante común. Aquí vemos una serie de ideas para mejorarlo, ¿no? Hemos visto la opción A, vamos a ver qué pasa si se llena por la B, por la C, por la D o por la E. Con la A es lo que hemos visto, viéndolo con superficies isócronas, como veíamos antes, aquí se congela el plástico, ya veis que las líneas están muy unidas, eso quiere decir que el plástico va muy lento, casi no avanza hasta que se congela. Si llenamos por el punto B, que es por aquí, pasa más o menos lo mismo. Si llenamos por el C, pues sí que llegamos a llenar un poco la zona superior de esta pestaña más estrecha, pero se congela igualmente. Y si llenamos por el punto D, sí que conseguimos que se llene del todo, porque prácticamente se produce a la vez el llenado de esta pestaña y el llenado de la parte final. Si llenáramos por la E, que es directamente inyectando desde la pestaña de menor espesor, pues sí que llenaríamos la pieza sin ningún problema. Entonces, la D y la E serían las aceptables. El problema de la E es que al inyectar por una pestaña de bajo espesor, las presiones de inyección pues van a ser bastante altas las necesarias. Entonces, probablemente la D es la óptima. Esto es una pequeña explicación de lo que es el flow hesitation, pero ya hemos visto que en la pieza esta en concreto no se producía este error. Entonces, lo siguiente que hay que evaluar es qué está pasando con las temperaturas. Hemos visto que este tipo de defectos se puede producir o bien por un flujo, un llenado incorrecto, o bien por diferencia de temperaturas. En este caso, el flujo es correcto y las temperaturas, si hacemos unas pequeñas secciones, unos cortes a lo largo de la pieza, podemos ver que en la zona cercana a la entrada que llena por aquí, por el centro, sí que está bastante más caliente. Esto hace que toda esta zona esté bastante más caliente que el resto. Si lo vemos por la superficie, vemos que hay incluso un gradiente de unos 10 grados. Unos 10 grados entre la temperatura máxima en la entrada, en la zona central, y la zona exterior. Estos 10 grados pues nos indica que puede haber aquí un mal diseño de la refrigeración. Esta diferencia de temperaturas puede hacer que haya una diferencia de contracciones que produzca esa degradación, esas tensiones en el material y por lo tanto esas marcas. Si analizamos ahora las tensiones residuales, ¿vale?, inducidas durante el llenado, aquí sí que vemos que hay unas tensiones apreciables, ¿no? Son bastante aceptables. 2 megapascales como tensión residual es bastante importante. Entonces, estas tensiones se concentran en la zona central, que es donde teníamos esa temperatura más alta. Vemos que la parte interior, la parte inferior de la pieza es un poco menor, también son apreciables, pero en la parte superior hay tensiones bastante más altas. Entonces, llegamos a la conclusión de que esta marca, en realidad, se debe a estas tensiones residuales producidas durante el llenado. Ya vemos que la forma es prácticamente idéntica. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, pues hemos visto que el llenado es correcto, pero la refrigeración no. Entonces, se incorpora conformal cooling para mejorar la extracción de calor de la zona. Entonces, se hace un diseño más complejo de sistema de refrigeración para extraer mejor el calor de esta zona central. Inicialmente teníamos unos pozos, aquí, bueno, unos taladros aquí, unos conductos bastante simples, y ahora vamos a un diseño de refrigeración, bueno, de conformal cooling más complejo. Y vemos que esos 10 grados de gradiente que teníamos entre el interior y el exterior, ahora se convierten en solo 3 grados de diferencia. Entonces, eliminamos ese gradiente térmico que, visto así en secciones, ya vemos que ahora es una temperatura mucho más uniforme que la que veíamos en el diseño original. Analizando las tensiones residuales, pues podemos ver que efectivamente se han rebajado considerablemente.
la escala es la misma, así que podéis ver claramente como en este nuevo diseño no tenemos prácticamente tensiones residuales en esta zona. Como consecuencia, pues la pieza efectivamente pues sale bastante mejor, sale bien, sale sin ningún problema visual, ¿no? Sin esas marcas. Entonces, este es un caso de tensiones residuales, que es uno de los errores o de los defectos que nos puede suceder durante la inyección. Vamos a ver otro caso práctico. En este caso, el defecto no está producido por tensiones, sino por una contracción no uniforme. ¿Quiere decir esto? Pues que tenemos esta carcasa de, no sé, carcasa de móvil, parece. Bueno, una carcasa de policarbonato de bajo espesor, bueno, menos de 1 milímetro, 9 centímetros cúbicos. Aquí veis el número de elementos de la malla y unas condiciones de proceso determinado, ¿no? 0,6 segundos de llenado, 3 de compactación, 12 de refrigeración y el material inyecta a 305 grados y el molde está a 85 grados. Bueno, vemos que si medimos los dos extremos de la pieza, pues un lado es considerablemente más largo que el otro, ¿vale? Tenemos ahí una diferencia apreciable que se sale fuera de las tolerancias aceptables para la pieza. Entonces, se analiza igual que anteriormente el proceso para primero identificar de dónde puede venir ese desbalanceo entre lados, ¿no? Entonces, para ello, pues analizamos en primer lugar el patrón de llenado. Y vemos que con este sistema de alimentación que tiene la pieza, pues el flujo en uno de los lados está llenando más rápido que en el otro. Aquí vemos en la parte derecha cómo la entrada, o sea, el frente de flujo llega un poquito antes que en la otra. Lo vemos aquí más desglosado por instantes, ¿no? Por tiempos, y vemos cómo la zona superior, las entradas de la zona superior, están llenando antes que las de la zona inferior. Esto en cuanto a los tiempos de llenado, pero si vamos a temperaturas, vemos otro efecto indeseado, ¿no? Lo que estamos viendo básicamente es que la zona que llena antes, esa zona que llenaba un poquito antes, además está llenando más caliente. Está llegando más caliente el frente de flujo, que es esta zona que pone aquí Hot Faster, y ya vemos que hay una diferencia importante de temperaturas entre zonas. Esto es debido a el llamado corner effect, que vamos a ver ahora. Si os fijáis aquí en una sección del sistema de alimentación, el material fluye más caliente en las zonas adyacentes a la pared del molde, por la fricción que se produce entre las cadenas poliméricas contra la pared. Entonces fluye más caliente en el exterior, en los contornos, y en el interior más frío. Esto hace que cuando hay una curva, ¿no? Un giro del flujo, pues llegue más caliente hacia unas zonas y el flujo frío se quede en el otro lado, produciéndose unos cambios de temperatura, como podéis apreciar aquí, por ejemplo, de 334,58 a 302. Es decir, tenemos más de 30 grados de diferencia entre el flujo que va hacia un lado y el que va hacia el otro. Es decir, el que viene por aquí, no sé si se me ve, por si acaso, aquí, el que viene por aquí va a estar 30 grados más caliente que el que va hacia aquí. De manera que aquí se va a producir una diferencia entre los llenados, una diferencia, vamos, que no va a ser uniforme. Entonces, si vemos, a ver cómo quito esto ahora. Vale, ahí está. Una explicación de esto del corner effect, básicamente es lo que veíamos antes. El flujo, debido a que tiene más cizallamiento, más velocidad de cizallamiento en las zonas cercanas
a la pared, su velocidad, o su temperatura es más alta. Serían las flechas rojas. Por el centro tiene una temperatura más baja y esto hace que aquí hacia la derecha vaya el flujo más frío que hacia la izquierda. Y por lo tanto puede haber diferencias en cuanto a los tiempos de llenado y las temperaturas. Entonces lo que estamos viendo aquí es que un lado llena claramente antes que el otro y con temperaturas diferentes. Entonces se idean aquí dos soluciones. Consisten básicamente en los ramales de alimentación, incluir estas aletas, estos refuerzos con más material para evitar ese efecto. Entonces se idea una solución 1 y una solución 2. En la solución 1 vemos que aún sigue siendo un poquito más rápido el flujo por las entradas de la derecha, pero está bastante más balanceado. Y en cambio en la 2, donde las aletas son más gruesas, ya vemos que el flujo es prácticamente balanceado del todo. Entonces esta es la solución con la que se va ahora. ¿Vale? Vemos aquí estos refuerzos de estas aletas y podemos ver aquí el ramal cómo sale perfectamente equilibrado con este nuevo diseño. Si vamos a las temperaturas, pues ahora sí que vemos que se ha conseguido, gracias a incorporar este material, este exceso de material, una temperatura mucho más uniformes entre lados. ¿Vale? De manera que ya estamos hablando de diferencias de 2-3 grados entre el lado externo, o sea, un extremo y otro. Aquí vemos 328, 325. Antes teníamos 30 grados de diferencia incluso entre los dos lados. Ahora se ha reducido considerablemente. Por lo tanto, esto es una vez más el resumen de este cambio. Y si vamos a la temperatura de frente de flujo, que veíamos que en el original era mucho más alto en la parte superior que en la parte inferior, claro, esta diferencia de temperaturas lo que hace es que la parte caliente contraiga bastante más que la parte fría y por lo tanto luego se producían esas diferencias de contracción en las mediciones finales, las dimensiones finales que habíamos visto. Con este nuevo diseño, con estas aletas, con estos refuerzos, ahora en cambio vemos una temperatura de frente de flujo muy uniforme en toda la pieza. Esto deriva en unas tolerancias mucho más ajustadas, unas dimensiones muy similares, ya veis, de aquí de una centésima, entre uno de los laterales y el otro, ¿vale? A diferencia de el original, donde teníamos pues casi una décima de diferencia. Entonces, bueno, este es el segundo caso de resolución, en este caso, de diferencias de contracción en la pieza. Y por último, vamos a ver un caso un poco diferente de líneas de soldadura de mala calidad. Esto es una pieza muy pequeña. Es una pieza, ya veis aquí, 3 por 2 milímetros. Unos espesores muy pequeños en algunas zonas, incluso de menos de una décima. Y tiempos de llenado, bueno, casi instantáneos. Y refrigeración sí que es bastante alto. Ahora veremos por qué y cómo se puede mejorar. Entonces, el problema aquí que tenemos es que el llenado, aquí sí que se nos están produciendo ese efecto del flow hesitation que veíamos antes, ¿no? Hay ciertas zonas, especialmente estas marcas de expulsores, que tienen un espesor muy pequeño, que son lo que vemos aquí, ¿no? Como 0,06. Entonces, en estas zonas el flujo pues le está costando bastante, le cuesta bastante fluir y da lugar a unas líneas de soldadura de no muy buena calidad. Vale. Esto sería un chequeo de espesores, donde vemos que hay ciertas zonas con espesor muy pequeño. La pieza que fallo tiene, pues lo que veis aquí, ¿no? Unas líneas de soldadura
que a veces pues son visibles, y no solo visibles, sino que no llena correctamente, no llega a cerrar el material bien, y por lo tanto un chequeo que hacen con tinta, ¿no? Para ver si filtra o no filtra, pues ven que sí que se está filtrando la tinta por ahí, por lo que no está perfectamente sellado. En cuanto a porcentaje de pieza aceptable, pues estaban consiguiendo un 60%, un 59% de piezas aceptables, bastante bajo. Y el tiempo de refrigeración es bastante alto, 10 segundos para una pieza tan pequeña. El problema de esto, como acabo de comentar, las líneas de soldadura de mala calidad. Entonces se analiza el proceso original, se ve que hay un balanceo ya como primer error o cosa a mejorar, un desbalanceo del flujo, un desequilibrio, donde tenemos una zona que llena antes que la otra. Como es lógico, ¿no? Estas piezas del interior llenan antes que la del exterior. Esto, bueno, lo vemos aquí también en las cavidades, este mismo efecto. Y esto da lugar a unas líneas de soldadura que pues tienen mala calidad, ¿no? Aquí vemos que se están produciendo a una temperatura demasiado baja. Esta sería la temperatura a la que se produce estas líneas de soldadura. Entonces vemos también que en cuanto a los tiempos de congelación o los tiempos de refrigeración de la pieza, para la pieza en sí, lo que es la cavidad, es muy bajo. Estamos ante una pieza muy pequeña, así que bueno, menos de un segundo, pero sin embargo tenemos que esperar a enfriar toda la alimentación. Entonces ahí tenemos hasta 7-8 segundos. Se va a abordar las mejoras o las mejoras del diseño en dos campos. Por un lado, mejorar el desequilibrio de flujo modificando el sistema de alimentación, y por otro lado, para el tema de la soldadura, se va a modificar el propio diseño de la pieza, ¿vale? En concreto el espesor. Entonces se modifica esa entrada inicial en forma de fishbone, ¿no? A una forma en S, ¿no? Como lo que vemos aquí. De manera que conseguimos que entre las cuatro bajantes, de las cuatro zonas, llegue el plástico a la vez, sin desequilibrios. Y analizando el tiempo de llenado, pues podemos ver que efectivamente ahora sí que hay un equilibrio, una simetría entre todas las cavidades. Si analizamos las presiones, pues también podemos ver que prácticamente todas las cavidades reciben la misma presión durante el proceso de llenado y posteriormente para la compactación. En cuanto a temperaturas también, se produce unas temperaturas bastante uniformes, y bueno, aquí esto es un aumento, ¿no? de esta imagen, y vemos que efectivamente en todas las cavidades la temperatura es bastante uniforme. Además, con este tipo de alimentación, pues se ve que el tiempo de enfriamiento lo podemos reducir de 8 segundos a 5 segundos. Es que aquí a los 5 segundos está prácticamente todo congelado y listo para extraer. Por lo tanto, hemos conseguido ahí un aumento, una mejora del tiempo de ciclo total. Este sería el ramal original. Ya veis que desbalanceo entre unas entradas y otras. Y con el nuevo diseño, que es este en S, pues el flujo es totalmente balanceado. Además, otra mejora adicional es que encima pesa menos, ¿no? Se refrigera antes, llena más balanceado, y encima ahorramos un 11% ahí de material, ¿no? Serían esos 0,2 gramos. Esto mejoraría o solucionaría el problema de desbalanceo que teníamos entre cavidades, que nos da pues que la calidad de cada una de las cavidades no sea igual que las otras, no sea uniforme.
pero seguimos teniendo el problema de esas líneas de soldadura pues, incorrectas, donde se filtraba material, donde no tenemos un buen cierre y la calidad no es aceptable. Para esto, lo que se aborda es otro tipo de acciones, que es cambiar el diseño de la pieza. En concreto, ¿qué se hace? Eliminar estas zonas donde estaban los expulsores, donde teníamos un espesor muy pequeño y se producía ese flow hesitation que hemos analizado antes, y poner estas marcas en los extremos, en las esquinas de la pieza. ¿Vale? Se va a expulsar desde esas esquinas. Y por otro lado, los pins se cambia su forma de esos cuadrados iniciales a pues forma redondeada, ¿no? Forma circular. Entonces, haciendo estos cambios, lo que tenemos es un flujo evidentemente balanceado entre los lados, pero además sin esos enfriamientos excesivos o esa ralentización excesiva de las zonas de bajo espesor. Con esto conseguimos que las líneas de soldadura que van a existir siempre este tipo de piezas, se produzcan por lo menos a una temperatura aceptable y el material, pues al unirse, se fusione bien y sea de una calidad tanto estética como funcional aceptable. Aquí veríamos el nuevo diseño, vemos los cambios que se han realizado, estos rebajes de los expulsores se ponen ahora en las esquinas y ahora no hay esas diferencias de espesor. Y por otra parte, la forma de estos pines, pues ahora es circular, con lo que se consigue también un mejor patrón de llenado. Entonces, como resumen de la mejora, pues cambiando estas dos cosas, el sistema de alimentación y el diseño de la pieza, se consigue que el porcentaje de pieza correcta, que antes era únicamente de un 59%, pues pasa a ser prácticamente la totalidad de las piezas, es de un 99%. Y el tiempo de ciclo, como hemos visto antes, se reduce por esos 3 segundos que veíamos que bajaba el tiempo de refrigeración de la alimentación. Y además, como beneficio extra, tenemos 0,2 gramos por pieza de ahorro de material. Entonces, bueno, hemos visto estos 3 casos. Puede haber, evidentemente, como conocéis perfectamente, muchísimos más tipos de defectos o casuísticas. Estos son solo 3 donde podemos ver cómo se ha llevado a cabo ese enfoque de simulación forense, ¿no? Análisis forense. Tenemos un problema en la pieza, hacemos el análisis del proceso e intentamos pues entender por qué está sucediendo eso, y una vez ya tenemos el conocimiento de lo que está pasando, tomamos acciones correctivas. Bueno, y hasta aquí lo que queríamos enseñaros. Aprovecho nada más para comentar el tema del curso. Y si tenéis alguna duda, podéis ponerla ahora, o os agradecería que rellenéis ahora la encuesta esta cuando acabemos. Y por supuesto, cualquier cosa que queráis preguntar o comentarnos, ahí tenéis tanto mi dirección como mi compañero, que es el responsable comercial de la herramienta. Nos podéis escribir a cualquiera de los dos, o os pegáis un toque, o lo que estiméis oportuno, ¿vale? Bueno, pues tenemos una pregunta sobre las propiedades de material. Propiedades de material son necesarias para hacer los cálculos. Vale. En este tipo de cálculos, ya habéis visto, cada proceso tenía un material determinado. Normalmente
O sea, el propio software, el propio Moldex tiene una base de datos de materiales bastante amplia, donde está ya caracterizados pues, los principales datos necesarios para hacer simulaciones. En concreto, viscosidades y curvas PVT suelen ser las propiedades más importantes para esto que hemos visto. También existe la posibilidad de caracterizar los materiales o en caso de no existir el material concreto con el que estemos trabajando, siempre se puede elegir un contratipo de propiedades lo más similares posibles y que nos va a dar unos resultados bastante semejantes a lo que veríamos en la realidad. Vale, pues lo dicho, no tenemos más preguntas, así que lo dejamos aquí. Cualquier cuestión os podéis contactar con las direcciones que veis aquí o los teléfonos que veis aquí. Y nada, gracias por asistir y nos vemos en el siguiente webinar o cuando hablemos cualquier cuestión. Venga, muchas gracias. Hasta luego.